Bienvenida al Club de las Mujeres Imperfectas, un lugar donde hablamos sobre la sombra que todas llevamos dentro. Mi nombre es Eliana Vázquez y soy la autora de Espacios de Soledad, un blog enfocado en la mujer que camina desde la baja autoestima hasta llegar al amor propio. Es por ello que he creado este podcast, para conversar junto a mis invitadas de lo que no nos gusta para usarlo a favor de lo que nos gusta. Quédate junto a nosotras y descubre nuestras mejores imperfecciones. Hola amiga imperfecta, bienvenida al Club de las Mujeres Imperfectas, el podcast donde desnudamos el alma para hablar de la sombra. Mi invitada de este episodio es María Mikhailova, también conocida como Masha en redes sociales. Es una mujer que hasta muy poco no sabía quién era, rusa de origen y afincada en España desde los 11 años de edad. Siempre se ha preguntado cuál era su lugar en este mundo, en su comunidad, país, familia, trabajo. Para ser sinceros, las cosas no le habían ido muy bien hasta pasados los 30. Tenía baja autoestima, falta de confianza en sí misma, trabajos poco remunerados y no cualificados, parejas que no le hacían caso y una extraña creencia de que algo iba mal en ella, de que no era normal como los demás. Parece que todo aquello que sus compañeras obtenían de forma natural, a María se le resistía, sea el primer novio, unas prácticas en la universidad, viajes de fin de curso, ropa bonita. Pensamientos de escasez y falta de valía la perseguían allá donde iba. Aún recuerda los viajes que hizo en solitario en su juventud, simplemente porque no había quien la acompañara en aquel entonces. Incomprendida, extraña, solitaria, a todo esto se añadían sus gustos poco comunes: astrología, esoterismo, tarot, espiritualidad vegetariana, surrealista. Hoy ayuda a otros profesionales a reinventarse, a emprender de su pasión, especialmente en el ámbito del desarrollo personal, y sueña con volver a viajar por el mundo, en cuanto sus dos mellizas la dejen. Y por supuesto, como todo ser humano, ella es imperfecta porque, aunque el mundo la percibe como una mujer tranquilizadora y zen, en el fondo es muy visceral e impulsiva. Su marido la llama cariñosamente cagaprisas, y no se equivoca. María es claramente eneatipo 9 con ala 1, mediadora y justiciera a partes iguales. La impulsividad y brotes de ira son la sombra de su versión oficial, amable y pacífica. María, qué maravilla tenerte por aquí. Bienvenida al club. Hola Eliana, muchas gracias por invitarme y bueno, pues encantada de compartir este ratito contigo y tus oyentes. Sí, un ratito que bueno, que ya vas a ver, vamos a disfrutar muchísimo. Ey, y me quedo aquí un poquito como con la boca abierta, porque es verdad, nos regalas una imagen, o bueno, yo te percibo, no voy a hablar por los demás, te percibo como una mujer tan tranquila, tan ecuánime, ¿no? Con esta versión de la que nos hablas. Y me fascina que detrás de eso haya una impulsiva, ¿no? Sí, Una sí, sí, mujer sí. que lo quiere todo para allá. Pero vamos a empezar porque, bueno, la gente te quiere escuchar a ti. Y vamos a empezar con esta primera pregunta. ¿Cómo es vivir con una sombra llamada impulsividad? Pues fíjate, realmente yo creo que es una cosa natural en mí porque es algo que he sido de pequeña. De hecho, cuando yo era muy pequeña, era una niña muy extrovertida, una niña que le encantaba estar en el centro de atención, que esa impulsividad era lo más natural. De hecho, uno de los recuerdos que tengo de mí, en los primeros, es yo tengo una cicatriz en la frente y es porque yo siempre iniciaba juegos con mi hermana 2 años más joven. Era muy de hacer yo como un poco la que, bueno, pues hace juegos un poco peligrosos, y fui corriendo a la cocina, me empotré contra el cristal del balcón y rompí el cristal con mi frente. O sea, imagínate esa impulsividad, ¿no? Ajá. Porque tenía miedo de que mi hermana me alcanzara, y como vivo con esa sensación de urgencia, ¿no? Como que si no hago las cosas ya, después no podré hacerlas. Yo creo que es algo que me viene un poco innato.
es esa impulsividad, ¿no? Adelantarme un poco a las cosas y a veces hacerlas de forma que no piensas. O sea, hago algo porque tengo que hacerlo rápido, porque si no se acaba, pasará algo, no podré. Entonces, claro, es una forma mía que para mí es natural, pero es verdad que choca con esa imagen, pues que mucha gente, lo que has dicho, dicen de mí, ¿no? Soy una persona súper tranquila, tranquilizo, una persona súper calmada. Esa es un poco la versión externa, pero por dentro a veces siento como ese volcán, ¿no? Ese ímpetu, esa fuerza, ese fuego. Y de hecho eso tiene un poco también que ver con la astrología que antes, bueno, comentabas, ¿no? Que me gusta. Y, por ejemplo, yo tengo el planeta Luna, lo tengo en Aries. Es decir, eso quiere decir que en mi parte más infantil o mi parte más íntima, más interna, pues es parte de fuego, ¿no? Entonces, claro, ese fuego no lo muestro en principio porque mi parte más externa es Acuario, que es un signo, pues el Sol está en Acuario, ¿no? Es un signo mucho más por así decirlo, no frío, pero más ecuánime, lo que tú has dicho, más racional, pero tengo esa parte muy visceral unida pues, a mi tierna infancia y a mi parte más primaria, por así decirlo. Entonces hay un contraste importante y con lo cual choca y ya te digo, a veces es complicado, ¿no? Gestionarlo, pero yo lo gestiono bien porque es natural en mí, porque es algo que llevo viviendo, pues como has visto, desde que soy niña, ¿no? Claro. No, y este es un claro ejemplo de la sombra, María, Mm. es un claro ejemplo de la sombra, porque a mí me gusta dejar muy, muy claro en este podcast que algo por ser sombra no tiene por qué ser malo. Mm. Simplemente es algo que no se le ha dado luz. Claro, tú Mm. lo tienes muy bien identificado. Tú sabes que esa impulsividad, por ejemplo, te ha llevado a darte un golpe contra un cristal, ¿no? Y en este momento estamos hablando de un ejemplo perfecto de cómo desde niña esa impulsividad te ha llevado como a esos momentos en los que inventar cosas un poco locas, que me imagino que a la realidad actual también puedes decir, bueno, me voy a inventar esto y voy a hacer aquello, pero esta parte que ahora la equilibras, porque Mm. dentro del contraste que dijiste, también hay un equilibrio que has sabido tú manejar dentro de ti. Porque afuera todo puede parecer muy bien, afuera todo puede parecer muy tranquilo, muy zen, ¿no? Esta Masha que todos vemos y que, bueno, que es Ujú. maravilloso y que tiene una voz apaciguadora, pero dentro de ti, todo está adentro, Sí. todo está dentro y esa vorágine entre lo que es el, el, el contraste del sol y la luna moviéndose dentro de ti, lo que es tus signos, ¿no? Moviéndose dentro de ti, que tú lo tienes muy claro, adentro es donde está realmente ese meollo, toda esa bola dando vuelta dentro de ti. Pero bien reconocerlo y saber que eso existe en ti y las Mm. personas que son cercanas a ti, por ejemplo, como tú, tu esposo, tus familiares, tus amigos más cercanos, saber que de ti pueden percibir esta imagen tranquilizadora, pero que no te hagan, Sí, sí, no lo te tengo hagan estudiado. irritar porque saldrá, ¿no? Sí. Claro, quizás lo que no es tan bonito y más que, o sea, esa impulsividad, lo que has dicho, tiene su parte buena en el sentido de que yo soy muy rápida haciendo las cosas, soy muy rápida pasando a la acción. De hecho, como emprendedora que soy, es una cualidad positiva en cierto modo, ¿no? El Ujú. poder hacer las cosas sin darles tantas vueltas, hasta que no esté todo perfecto, no, yo me paso a la acción con bastante facilidad o si me ocurre una idea y de repente ya estoy creando un grupo, por ejemplo, el grupo que tengo, uno de los grupos en Facebook, lo creé un día dando un paseo, de repente llegué a casa, me senté, abrí un grupo, una comunidad que ahora tiene pues casi 3.000 personas. O sea, esos impulsos tienen su parte positiva. Luego, la parte no tan positiva es que, claro, si tú funcionas por impulsos, pues luego de repente te das cuenta de que lo has hecho mal, se te ha olvidado algo importante e incluso pues puede afectar luego pues a un procedimiento, incluso a un trabajo con algún cliente. Es decir, a lo mejor tú lo has pensado de una forma y luego resulta que la gente esperaba otra, simplemente por el hecho de no haberte puesto a pensar, ¿no?
Entonces, esa es un poco la parte menos bonita de la impulsividad, bueno, como su nombre indica, ¿no? Las personas impulsivas, pues muchas cosas las hacemos sin pensar y es positivo para unas cosas, pero negativo para otras. Y a veces he metido la pata de forma así suave, diciendo, ¿no? En el sentido de, pues yo que sé, hemos perdido pues algo de dinero o hemos perdido muchísimo tiempo porque he hecho algo online y lo he hecho todo tan rápido que no he tenido en cuenta ciertos aspectos y luego ha venido mi marido, ha tenido que cambiarlo todo de raíz diciendo, fíjate solo por el hecho de no haberlo hecho bien, todo lo que nos toca trabajar después, ¿no? Pues ese tipo de cosas, obviamente, pues esa sombra mía, pues también tiene sus contras, no solo sus pros, ¿no? No, claro, por supuesto, tiene sus contras, pero la idea es saber, saber equilibrarlo, como te lo comentaba, saber equilibrarlo y trabajar para que la impulsividad no haga las cosas en tu contra, sino a favor, ¿no? Y Mm. ya cuando has pasado por ella desde una parte consciente, entonces empiezas a usar la impulsividad a favor. Y me encanta esto porque me identifico mucho con esta parte. De alguna forma también yo he sido muy impulsiva y irascible, pero yo creo que eso como que se ha ido apaciguando con los años. Por ejemplo, este podcast, tengo una obsesión con los podcasts horrible, escucho todo tipo de podcasts, de todas, de todas las versiones, todo, bueno, de muchísimos temas. Y bueno, tengo todo el año escuchando podcast, y un día no sé, Macha, no sé cómo fue o qué ocurrió, que a mi mente vino el Club de las Mujeres Imperfectas, y ese mismo día creé la imagen, creé el post, creé todo, o sea, es una cosa de que es ahora o es nunca, porque realmente también ahora nuestra versión de madres, ¿no? En la que tenemos niños pequeños, tú tienes dos niñas, yo tengo dos niños, están casi que en la misma edad, la tuya 1 año, los míos 2 años, y entonces también tenemos que ser muy fabricadoras de tiempo, ¿no? De Mm. tiempo para nosotras y tiempo para nuestro emprendimiento y nuestros proyectos. Entonces, yo no sé si la impulsividad a raíz de tus niñas se acrecentó, se apaciguó, tomó nuevas formas, porque precisamente esto que dices, o sea, estoy caminando por el parque, se me ocurre una idea grandiosa de una comunidad, llego a mi casa, lo hago, es lo mismo que me pasó a mí con el podcast. Estoy Fíjate. pensando, quiero crear un podcast, además porque venía reuniéndome con Susana Ameijeiras en su podcast Café a Media Tarde, y nos reuníamos una vez al mes para hablar, yo como invitada de su podcast, y a raíz de eso se me ocurre, voy a crear mi propio podcast. Y es allí cuando se me viene el título a la mente, voy y lo hago todo. Qué bueno. Pues sí, es positivo. A mí a raíz de las niñas creo que se me ha apaciguado un poco, porque fíjate, una de las cosas que más estoy trabajando a nivel interno, gracias a ellas, que bueno, tú también lo sabrás, los niños son nuestros grandes maestros, es la aceptación de la paciencia. Porque yo a veces cuando sobre todo nacieron, yo ya estaba viendo cómo andaban, cómo hablaban, como que yo quería correr, ¿no? O sea, de hecho me aburría ahí pues viendo a dos bebés muy ricos, pero que no hacían mucho. Y luego decía, no, no, es que ese momento se va a pasar y luego ya no volverá, disfruta aquí y ahora y ten paciencia de aceptar el ritmo que tienen, porque son bebés, van despacio, luego tendrán sus momentos, ¿no? Pero efectivamente esa impulsividad de forma natural se está trabajando pues gracias a trabajarme la aceptación de la paciencia, que luego ya sabes que con niños y más con dos, pues la paciencia muchas veces se pone a prueba y salen, a veces quiere salir ese brote de ira, esa sensación, ¿no? De ya no puedo más. Y ahí es donde me doy cuenta, no, no, todo está bien, es como tiene que ser. O sea, esa parte zen que mucha gente ve, también la estoy trabajando mucho a nivel interno. Así que en mi caso, al menos ha sido positivo también para trabajar mis sombras, quizás también porque tanto tú como yo pues estamos en un estado de trabajo consciente, ¿no? Cuando ya estás en ese camino, ves muchas oportunidades de crecimiento y también pues de aceptar esa sombra, de trascenderla. Quizás no lo estaba pensando como, ay, trabajo mi sombra, pero ahora que lo veo digo, pues sí, es lo que está pasando.
Sí, es lo que está pasando. Y como tú dices, un bebé activa mucho la paciencia, ¿no? Bueno, Mm, depende de la conciencia que claro. tenga la conciencia que tenga cada quien, pero la paciencia a un bebé la activa. Y dos, Mm, y como te decía antes de que empezáramos a grabar, es agotador, realmente, no lo podemos negar porque todo se ve muy lindo, ¿no? Los bebés, qué lindo. Y mucha gente me dice, ay, yo siempre he querido tener dos, siempre he querido tener dos. Y yo por a mí dentro digo, también me lo han visto. y yo por dentro digo, wow, habla desde la más absoluta, la más absoluta inconsciencia de lo que es tener dos bebés al mismo tiempo, porque para mí ha Mm, sido un proceso maravilloso, pero al mismo tiempo ha sido muy agotador. Yo todos los días me acuesto muy exhausta. Tengo más de 2 años porque incluyo el embarazo en el que me he mm, acostado exhausta, mm, cansada, agotada y, y estoy trabajando muchas cosas en mí y a raíz de mis niños, la paciencia es algo que más he trabajado, sí, precisamente. Y la impulsividad ha tomado otra forma, ¿no? Porque a veces con dos tienes que ser impulsiva en el sentido de que atiendes a uno, atiendes al otro, haces esto, trabajas el doble, trabajas mm, muchísimo más y la impulsividad te lleva a hacer las cosas con, con determinación o con rapidez sí, o no sé, eso es. no sabría Sí, sí, cómo. sí. Que gestionas mejor quizás el tiempo, ¿no? En lugar de tardar mucho, dices, venga, aquí rápido esto, lo otro, cambio el pañal, al otro le pongo aquí. Sí, o sea, que tiene como, sí es verdad que ayuda en ese sentido. No, no lo había pensado, pero ahora visto así, te ayuda a ser rápida. De hecho, yo, por ejemplo, mi marido y yo estamos al 100% dedicados a las niñas, pero es verdad que yo hago las cosas mucho más rápido por mi forma de ser y quizás pues esa impulsividad que me lleva a sacar las cosas adelante con mucho menos tiempo, ¿no? Ujú, sí, mucho menos tiempo. Aprendes, sí, a gestionar el tiempo significativamente. Lo aprendes a gestionar porque no queda de otra. Y además, mi esposo y yo también, junto con mi hija, porque yo tengo una niña de 16 años, estamos abocados a los bebés. Por supuesto que a la niña no le dejo a los bebés como su responsabilidad, sino que ella es una gran ayudadora, pero no es la responsabilidad de ella. Claro. Mi esposo y yo también estamos abocados y bueno, yo creo que los dos también somos muy rápidos, o sea, lo hacemos todo rápido porque bueno, hay que atenderlos a ellos, pero también hay una casa que atender, hay proyectos que atender, hay emprendimientos que atender y, y también he aprendido, Masha, a buscar un tiempecillo para mí, uno, aunque sea un pequeño tiempecillo, aunque sea algo me tengo que dedicar porque si no, esta impulsividad va a ser como una olla de presión dentro de mí y explota. Fíjate, pues eso me pasa a mí. Muchas veces cuando tengo esos ratitos libres, digo, venga, ¿qué más puedo hacer? Venga, voy a escribir un post, y a veces digo, espera, calma, que llevas días sin descansar, sin hacer nada. Así que ocúpate en no hacer nada, o te lees un libro, o haces algo que no sea productivo, o sea, esa impulsividad pues que muchas veces te mantiene como en esa carrera, ¿no? De querer hacer más y más y aprovechar el tiempo es una locura, ¿no? Porque entras en esa espiral y a veces hasta cuesta salir. Cuesta salir, sí. Y también la impulsividad te hace algo muy particular. No te permite aburrirte, ¿no? Cuando estás como que ya todo está listo, los niños están dormidos, la casa está limpia, terminaste el post, entregaste algo para un cliente, hiciste todo. Entonces llega un momento en el que, bueno, ¿qué tal si no hago nada? Entonces la impulsividad como que te dice, no, siempre hay algo que hacer, espera, ¿qué tal si haces esto? ¿Qué tal? Entonces mi propia hija me dice, pero mamá, ven, siéntate aquí al lado mío, no hagas nada. No hagas nada, Sí, ven aquí conmigo. Y entonces yo, bueno, yo me siento, pero entonces mi mente empieza, ay, pero es que no he hecho esto, ay, pero es que, y si aprovecho que los niños están durmiendo para hacer esta otra cosa. Y entonces, claro, puedes estar ahí sentada, sentada total. con esa imagen zen y tranquila de ti, pero adentro tu mente está revolucionando, ¿te pasa? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y incluso dices, vale, no voy a hacer cosas de trabajo, pero las niñas necesitan para la guardería, no sé qué, pues venga, me voy a mirar en internet. O sea, como que siempre estás enganchada en alguna actividad.
porque como que tu cuerpo no permite que desconectes. También quizás por eso, porque entras en una espiral de tanta, no tensión, sino de tanta acción, que cuando llega el momento de tranquilidad, yo siempre recuerdo la época, igual te pasaba cuando íbamos pues, a la escuela, instituto, universidad, y tenías una época de exámenes, y cuando ya acababan todos los exámenes que estabas deseando acabar, de repente decías, ¿y ahora qué? Te faltaba algo, aunque obviamente no querías seguir estudiando porque ya empezaba el verano, el descanso, ya tu cuerpo como que pedía más de eso, ¿no? Es como que te enganchas en actividad, en acción, y yo creo que es un poco eso, ¿no? Las personas que somos viscerales o muy impulsivas, pues necesitamos de esa acción, y es verdad que luego yo también puedo entrar en otra fase que sea muy zen, que también me ha pasado. Yo iba siempre combinando, ¿no? Lo que pasa es que ahora no puedo estar en fase zen 100% porque tengo a 2 niñas y tú, pues a tus niños, ¿no? Pero es muy curioso, ¿no? Cómo se van combinando. Hay personas que son muy de acción, pero yo puedo ser o muy de acción o todo lo contrario. Es como ese contraste que mucha gente ve en mí, pues siempre ha estado en mi personalidad. E incluso iba por etapas, por temporadas. Qué bonito. Y vamos a irme a esta siguiente pregunta porque tengo una curiosidad muy grande, porque bueno, a mí me encanta leer tu blog, Masha, porque tú hablas precisamente de, bueno, de lo ecuánime que eres ahora, de la mujer que has alcanzado ser ahora, pero también hablas de cómo ese proceso de esa tú de antes te llevó a ser lo que eres ahora. Y me encanta siempre leerte en ese sentido de cómo en tus artículos, en tus posts, caminas, ¿no? Desde eso que eras antes a lo que eres ahora. Y a mí me encanta leer eso porque cuando tú lees un blog de crecimiento personal, tú esperas conseguir a alguien auténtico que te diga, ok, esto es lo que soy ahora, pero es porque yo pasé por esta parte, ¿no? Y a mí me gusta mucho ese recorrido siempre que tú haces en tus posts. Yo también lo hago bastante en mis posts en los que yo camino. De hecho, mi blog Espacios de Soledad es un blog enfocado en la mujer que camina desde la baja autoestima hasta llegar al amor propio. Y eso es lo que hago en cada post. Hablo desde la baja autoestima hasta un amor propio, porque para llegar el amor propio tiene muchísimas vertientes, muchas aristas, y a veces uno dice, bueno, ¿y cómo empiezo en este camino del amor propio? Y muchas veces hablo desde varios puntos de vista hasta llegar a una mejor versión de ti. Y ahora en esta mejor versión de ti, yo te pregunto, ¿para ti qué es alcanzar la plenitud y el bienestar? Bueno, es una gran pregunta. Alcanzar la plenitud y bienestar. Pues realmente es lo que tú has dicho, hay un camino, ¿no? O sea, yo creo que todos estamos aquí por lecciones, aprendizajes, yo creo un poco también en temas trascendentales, incluso temas como pues, vidas, ¿no? Es decir, tengo esta vida, he tenido otras, tendré más vidas, o sea, yo creo un poco en esa parte más espiritual de lo que somos los seres humanos, que somos mucho más que ese cuerpo. Y entonces veo el tener esa vida, por ejemplo, la que tenemos todos actualmente, como uno de los grandes procesos de aprendizaje, de crecimiento y de llegar a ese lugar del que venimos, ¿no? El darnos cuenta de que no somos ese cuerpo, que no somos esos pensamientos, que no somos esas emociones, sino que somos mucho más, somos ese todo unido a todo, somos ese universo, esa energía, somos eso, eso mismo. No estamos separados. Entonces, llegar al bienestar y la plenitud, en mi caso, es llegar a esa, quizás no esa comprensión total, porque realmente es difícil, al menos para mí, que soy una persona pues bastante terrenal, aunque a mí me encantan esas cosas, luego pues tengo esa parte más terrenal que me encanta, por cierto, el disfrutar de los placeres de la vida, sea la comida, sean los viajes, sean los amigos, o sea, todo eso me encanta, pero llegar a esa plenitud es empezar a visualizar eso que somos, que no es lo que parece, ¿no? Es decir, un poco desapegarnos de todo eso terrenal y darnos cuenta de nuestra grandeza, darnos cuenta de esa unión, de que todo está bien, de que
incluso todos esos problemas que están ahora en nuestra vida tienen sentido, están aquí por algo. Entonces eso me da como mucha tranquilidad, ¿no? Como decir, pues todo está bien, esas preocupaciones sí son normales, pero no son nada de otro mundo, se pueden superar, se puede, o sea, digamos, ese crecimiento para mí es un poco el sentido, ¿no? de la vida. Y llegar a ese bienestar y plenitud es ir dándote cuenta de esas cosas, ¿no? Entonces, no es que tú llegues a una plenitud absoluta y digas, ya está, he alcanzado mi bienestar y mi plenitud, porque como estamos hablando aquí, la vida está llena de sombras, la vida estará llena siempre de problemas, de preocupaciones, y cuando superes unos aparecerán otros, pero el hecho de saberlo ver como algo normal, como un proceso, como un crecimiento, aprovecharlo a tu favor, encontrarle un sentido a lo que te pasa, para mí es tocar esos momentos de bienestar y plenitud y sentirte bien, ¿no? Con tu vida. Ok. Aunque eso no signifique que que dejes de tener miedos y que tu vida sea perfecta. De hecho, tu podcast se llama así, ¿no? Hablamos de imperfecciones, de mujeres imperfectas, el aceptar también esa parte. Claro, y ¿sabes por qué también surge este podcast? Porque cuando uno está en el mundo del crecimiento personal, no sé si te ha pasado, la gente supone que porque tú estás en el mundo del crecimiento personal, ya tú eres una persona que alcanzaste este bienestar y esta plenitud. Sí. Y tú dices, no, pero es que no lo he alcanzado, estoy caminando hacia ello, estoy trabajando en mí misma para por lo menos sentir el bienestar, ¿no? Porque la plenitud me parece que es una palabra muchísimo más amplia y que abarca muchas más cosas, pero por lo menos un bienestar conmigo, ese aceptar que mencionaste al principio, ese aceptar mi vida tal como es, mi historia tal como es y lo que yo soy ahora. Entonces, llegar a eso, a ese punto en el que tú me estás conversando, de que esto es lo que soy, hoy me voy a sentir bien, voy a saber que todo está bien, que justo ahora, por ejemplo, este presente en el que tú y yo estamos aquí conversando, Mm. todo está bien justo ahora, Masha, Eso. todo está bien justo ahora, en el que tú y yo estamos conversando, en el que nuestro mundo alrededor está bien, pero cuando nos derrumbamos por dentro, entonces nuestra perspectiva puede cambiar de inmediato y podemos ver que el alrededor tampoco está bien, porque si nuestro interior no lo está, afuera tampoco lo va a estar, para que, por aquello de las proyecciones, ¿sí? Como Exacto. el mundo me refleja lo que yo estoy viviendo por dentro. Entonces, yo creo este podcast precisamente porque a pesar de que llevo muchísimo tiempo en esto, y he descubierto mis sombras, ¿no? Porque cuando haces ese camino de autoconocimiento te das cuenta de que hay muchas cosas dentro de ti, muchísimas, que no son agradables, ¿no? Y Mm. que quisieras que el mundo no se diera cuenta porque estás todo el tiempo como tapando, 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 Sí. tapando. Y yo dije, no, no, yo voy a hablar de mis inseguridades, voy a hablar de que también soy una mujer egoísta, voy a hablar, ¿no? Y al hablar con estas mujeres, al hablar, y ya esta es la entrevista número 23, puedo darme cuenta que me identifico con tantas sombras y que aparte de las que ya yo había reconocido, puedo reconocerme también, por ejemplo, en esta impulsividad de la que estamos hablando hoy. También soy una mujer impulsiva. Pero cuando me descubro en más sombras y me descubro en más sombras y descubro que soy imperfecta, me gusta hacerlo, me gusta esta nueva versión en la que yo acepto mi imperfección y eso me da bienestar. Sí, totalmente. Fíjate, una de las cosas que me solían decir, incluso de vez en cuando me dicen, ay, pero ¿cómo te enfadas? ¿Cómo, porque tú eres muy zen o porque tú estás en desarrollo personal o porque tú eres coach? O sea, hay como esa creencia, ¿no? De si tú te dedicas a eso, llevas mucho tiempo haciendo una actividad que es, pues eso, gestionar tus emociones, ¿cómo puedes mostrar o sentir esa ira? Y yo realmente lo que contesto es precisamente porque estoy haciendo esto, permito que salga o esa ira, o esa impulsividad, o esa sombra, o ese miedo. Precisamente gracias a que estoy donde estoy, le doy su espacio a esas emociones que ni siquiera son malas, son emociones necesarias que nos dan un mensaje de que está pasando algo y que hay que atender ese algo. Entonces, es lo que decías tú, ¿no? Que hay como esa creencia, ¿no? Si yo ya estoy aquí,
ya soy perfecta, ¿no? Todo lo contrario, incluso quizás me veas todavía más imperfecta porque hasta ahora he tapado muchas de esas emociones o esas reacciones que no quería que los demás viesen porque pensaba que me iban a rechazar o criticar, y ahora ya no me importa que me critiquen o incluso me rechacen porque me he aceptado como soy. Entonces Ujú. es como un poco contradictorio, ¿no? O paradójico para gente que al menos no está muy metida en este mundo, pero tiene todo el sentido. Sí, yo conversaba con Mary Kamatz, ella habló sobre la dependencia emocional y las dos hablábamos sobre que muchas personas, no sé si te pasa a ti, muchas personas no creen en esto del crecimiento personal. Mm, Y cuando tú vas a hablar desde el ángulo del crecimiento personal, cuando tú les hablas de esa forma, te dicen, ay, no, 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 no me hables así, no me hables de espiritualidad, no me hables, entonces uno, como que entonces, sí, sí, porque es que si tú no tienes la vida perfecta, no tienes por qué venirme a hablar de crecimiento personal. Entonces, claro, tú te quedas como que un poco cortada, ¿no? A mí me lo han hecho. sí, Y, y a raíz precisamente de esos casos, yo digo, no, pero es que no tengo la vida perfecta porque no soy perfecta, pero lo reconozco y estoy trabajando en ello. Estoy trabajando en ello, por ejemplo, para que la inseguridad no trabaje en mi contra, sino a favor. eso Porque si es. yo soy dentro de mí hay una mujer muy, 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 muy insegura, pero ya yo me he dado cuenta que esa inseguridad es en algunos ámbitos, en algunos aspectos, pero no en otros, ¿ok? Porque soy muy segura para pararme frente a la cámara, soy muy segura como para invitar a mujeres y conversar con ellas, por ejemplo, para estar aquí contigo y conversar contigo. Eso es mucha seguridad en mí, pero me he dado cuenta que la inseguridad está en otras partes, en otros momentos de mi vida. Y es aquí cuando empiezas a verlo, cuando empiezas, Claro. porque fíjate que estamos hablando de la impulsividad y tú me dices, sí, soy una mujer muy impulsiva, por ejemplo, para los negocios, para los proyectos, pero ¿cómo esa impulsividad ha cambiado con tus hijas? Totalmente. Ahora con ellas soy más tranquila, me dejo llevar. A veces hasta me aburro porque ellas realmente están en un ritmo que no es el mío, pero que entonces yo me adapto a ese ritmo y empiezo a comprender que ellas tienen ese ritmo como más tranquilo, más de la naturaleza y me empiezo a llevar por eso. Ya empiezo a ver entonces que mi impulsividad no está aquí, está en otra parte. Y entonces empiezas a darte cuenta que estas sombras que habitan contigo, ellas no siempre están allí trabajando, ellas aparecen en circunstancias específicas. ¿Sí me explico? Totalmente, y además aparecen con un sentido, ¿no? Yo cuando te empecé a contar un poco el tema de la impulsividad, incluso contando un caso de cuando era muy pequeña, 5 años, es porque tengo miedo a que si no actúo rápido pase algo, algo malo. Entonces hay un miedo detrás. O sea, si ya vamos a ver qué está detrás, pues llegamos pues, a alguna inseguridad, algún miedo primario, etcétera, ¿no? Entonces, incluso ese miedo es el que ha forjado quizás toda mi personalidad y el que está detrás, ¿no? Entonces, efectivamente, tienes toda la razón que esas sombras aparecen en unos ámbitos, están en otros, no están, y el analizarte, al analizarlas y darte cuenta, te permite tener otra visión de ti. Ujú, sí, allí se escuchan a las niñas. Sí, están ahí jugando tranquilamente. Se escuchan. Vamos a irnos a esta última pregunta, que también me gusta muchísimo porque tú trabajas mucho este aspecto en tu blog. ¿Cómo el amor propio, Macha, te abre el camino hacia la prosperidad y la abundancia? Pues sí, es muy bonito, ¿no? Porque te das cuenta de que al final todo parte de ti. O sea, yo, como decía antes, creo en que no es que seamos personas separadas con sus problemas, con sus situaciones concretas, sino que estamos todos conectados, pero sobre todo esa conexión viene de dentro, es decir, de cómo yo pienso, de cómo yo siento, de las cosas que me digo, que me dejo de decir, ¿no? Entonces, si yo tengo poco amor propio, si creo que no merezco, que si creo que las cosas no se me van a dar, que no las voy a recibir, que se las van a dar a otros, pero a mí no, si estoy alimentando ese tipo de pensamientos, pues al final las situaciones que yo atraiga a mi vida o que me van a rodear van a ser pues, situaciones de escasez, situaciones de esa falta de abundancia, ¿no?
Y todo lo contrario, si empiezo a pensar de forma positiva, si empiezo a realmente sentir que valgo, etcétera, pues las cosas se van a dar también, porque al final, como digo, eso es una conexión, ¿no? No es que yo esté separada del mundo y las cosas suceden al azar, no, yo es que estoy conectada con las situaciones, con las personas, con el mundo, con el universo, ¿no? Y desde esa perspectiva más espiritual, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Si yo me quiero, me acepto, me amo, al final veré más amor, más aceptación y también la propia abundancia, sea espiritual, emocional o material, pues también estará en mi vida. Eso lo he visto en mi caso. Yo tenía, como te conté, bueno, pues un poco la introducción que hiciste de mí, ¿no? Una vida de mucha escasez, una vida donde las cosas no llegaban a mí. Yo creía eso, decía, es que yo soy distinta a los demás, soy diferente, a los demás les va bien, a mí mal, yo siempre soy la última, a mí nunca me tocan las cosas buenas y es lo que estaba viviendo. Y cuando empecé a amarme y cambiar ese chip, todo cambió. Empecé a tener pues una relación que ha desembocado en 2 hijas maravillosas. Un trabajo que me encanta, en el que aporto mucho valor y no estoy todo el día diciendo, ay, tengo que ganar más dinero, ¿no? El dinero, pues hay momentos que hay bastante, hay otros que hay menos, pero siempre va llegando y sobre todo sientes que hay suficiente para mí, la vida me está dando, ¿no? Lo que merezco. Aunque todavía te digo, como antes lo has dicho tú también, este es un camino. Obviamente, pues mi amor propio puede ser todavía mucho más grande. Hay momentos de bajón, hay momentos de dudas, de miedos y también pues hay momentos en los que no se da toda esa plenitud, esa abundancia, pero bueno, el camino está ahí y es súper importante la aceptación, ¿no? de esas partes también más bajas. Ujú, sí. Y me gusta que hayas resaltado esta parte de que hay momentos de bajones, porque hay días en los que definitivamente pareciera como que baja muchísimo nuestra energía, Sí. nuestra vibración, ¿no? Y nos sentimos bajitas Mm. y decimos, wow, ¿no? Pero me gusta mucho trabajar el merecimiento, lo merezco, ¿no? Por el solo hecho de estar viva, merezco. Por el solo hecho de que respiro, merezco. Merezco amor, abundancia, prosperidad, salud, bienestar. Y yo me lo repito constantemente y sobre todo en esos días en los que estoy baja, primero me permito estar baja. Ok, Es estoy muy baja importante, sí. y hoy estoy triste, hoy estoy un poquito desanimada, estoy desanimada, tengo bajo el entusiasmo, siento que las cosas no me están yendo bien, pero o sea, me lo permito, pero no me quedo allí, ¿ok? Y luego vuelvo a salir y trabajo el merecimiento. Y a veces uno se queda como pegado en ciertas emociones, por ejemplo, a veces te pasa en este mundo de redes sociales y todo eso, y por ello también creo este podcast, de que se activa mucho la envidia, ¿no? La envidia es ahorita, me siento como una emoción que está muy activada a raíz de que los demás pareciera que estuvieran viviendo vidas perfectas y tú no, que es como lo que te pasaba a ti antes, en lo que yo hice mención en la introducción del podcast, como que pareciera que las demás si tuvieran las vidas perfectas, las familias perfectas, cuerpos perfectos, viajes perfectos, comidas perfectas, y eso no me estuviera pasando a mí. Entonces, trabajar el merecimiento, ¿no? Que es una palabra que como que no se menciona mucho, pero trabajarla cuando se activan sentimientos como, por ejemplo, este sentimiento tan bajo de envidia, de que los demás lo tienen y yo no, Sí. hay que trabajarlo muchísimo. Y la herramienta del crecimiento personal te regala momentos como estos en los que tú dices, ok, estoy baja, pero voy a trabajar en mí. Claro, y sobre todo aceptar, porque yo creo que el gran problema es que hay, o lo que dices tú, la envidia, pues, o la ira, o el miedo, ¿no? Hay como emociones que rechazamos y decimos, ay, no, eso no va conmigo, yo no soy así. Pues sí, todos tenemos todas las sombras, lo que tú dijiste antes. De hecho, cuando me propusiste la entrevista y dijiste, piensa en tu sombra, al principio dije, mi ego salió, ay, si yo no tengo sombras. Y de repente empecé a pensar y acabé con 20 sombras. Dije, Dios mío, todo lo contrario, soy un monstruo, ¿no? Y nada, luego pues le quitas importancia, te ríes un poco y dices, es que es normal, es que somos seres humanos, vivimos en un mundo dual, donde creemos que estamos separados, donde está el ego y donde están también pues esas emociones como el miedo,
y no pasa nada, es aceptar, decir, oye, me permito estar mal, me permito sentir esa envidia, sé que no es real, en el fondo es muy importante ese concepto, ¿no? Sé que esa emoción no es real, pero yo la siento, perfecto, acepto que la siento, que está ahí por algo, a ver qué mensaje está detrás, qué me está enseñando, qué puedo hacer con ello. A lo mejor no puedo dejar de sentir esa emoción en ese instante, pues me permito sentirla todo lo que haga falta, o escribo, o no sé, me grabo, o bailo, o hago alguna actividad para que esa emoción salga afuera, y luego pues hago algo con ese mensaje que me ha traído, pues a lo mejor tengo que trabajarme el merecimiento, y es tan sencillo como ponerme frente al espejo, mirarme a los ojos, decir te quiero, merezco, te amo, soy lo mejor que existe. O sea, trabajar, pues hay personas que trabajarán con afirmaciones, otros con la escritura, otros con quizás cosas más físicas, o simplemente dándote un abrazo o mimándote, ¿no? Entonces, al fin y al cabo es un camino, pero la aceptación es una parte esencial, no podemos obviarla, ¿no? Entonces, yo creo que es el gran reto de la sociedad actual, la aceptación en todos los sentidos. Aceptación, sí, definitivamente es la palabra que enmarca esta conversación y que enmarca el crecimiento personal, sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, Macha, me ha encantado esta conversación. ¿Cómo te has sentido? Muy bien, muy bien. La verdad es que me gustan estas conversaciones porque no solo tú aportas, sino con todo lo que tú me has aportado y lo que me has hecho reflexionar, he salido con nuevas ideas que no tenía previamente en mi mente. O sea que es Qué muy bueno, interesante, sí. qué bueno, qué bueno. Fíjate, la impulsividad trabajó allí a favor, fíjate, ¿no? Cuando decimos, oye, esta conversación me dejó algo, me dejó ideas, voy a ir a plasmarlo, voy a ir a concretarlo y a materializarlo, ¿no? Eso me gusta y qué bueno que haya sido así. Cuéntale a nuestras amigas imperfectas que están escuchando este podcast, ¿dónde pueden encontrarte? Pues sí, me pueden encontrar en mi página web, mariamicaelova.com, con KH intercalada, el apellido. Y luego también estoy en redes como Facebook o YouTube, se llama Creando Felicidad, que es como se llamaba antes mi blog. Así que bueno, pues si quieren ver mis vídeos, tengo algunas técnicas pues de PNL, coaching, pues también para trabajar emociones y autoestima, también hablo bastante de este tema. Y también estoy en Instagram, mariamicaelova_com, que ahí comparto quizás un poco más mi vida más personal con las niñas y bueno, un poco cómo compagino todo esto con el emprendimiento. Buenísimo. Y también tienes alguna meditación en iBooks, ¿no? Sí, en iVoox tengo también un canal que se llama Creando Felicidad. Es el, bueno, antiguo podcast, es verdad que no lo llevo tan al día, pero sí que hay algunas meditaciones, visualizaciones, bien sea pues, de autoestima, o niño interior, o conectar con tu propósito. Pues, son esos temas que me gusta y que, bueno, pues los comparto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, mi sombra, abraza tu sombra, Masha. Me ha encantado realmente conocer hoy un poquito más sobre esta sombra de la impulsividad. Y, y me encanta cada vez que yo hago una invitación a alguna blogger, a alguna amiga que he conocido por este mundo virtual, eh, que me entreguen, que me entregue una sombra nueva, ¿no? Porque yo digo, wow, otra forma de conocerme, ¿no? Es lo que yo digo. Otra forma, y me sorprendo cada vez que me dicen, quiero hablar sobre la impaciencia, la insuficiencia, la necesidad de aprobación, la necesidad de reconocimiento, el autorrechazo, ¿no? Cuando he hablado todo esto, yo digo, qué bonito que hayan tantas sombras, porque también es una forma un camino para conocerme a mí misma, hablar con ustedes, hablar contigo, hablar con todas las mujeres con las que he tenido la oportunidad, es un momento maravilloso para mí, para mi proceso de crecimiento personal. Y también adelanto aquí que voy a trascender un poco esta barrera virtual y voy a irme a hablar con mujeres personalmente. Ya tengo algunas entrevistas que voy a hablar con ellas personalmente porque creo que también hacer presencia, ¿no? Y hablar viéndonos a los ojos, es también otra forma de conectar maravillosa y voy a romper un poco esta barrera de lo virtual y voy a irme a conversar con mujeres frente a frente. Qué Vamos a bonito. ver.
si vienes a España, ya sabes, me encantaría también poder conversar contigo en persona. Qué bueno, gracias. Así será, así será. Voy a tocar madera, para que así sea. Bueno, Masha, gracias por estar aquí, por tu tiempo. Tienes 2 niñas, yo tengo 2 bebés también y entiendo perfectamente lo que significa dar un ratito de tu tiempo para dar este aporte tan maravilloso como lo has hecho hoy. Muchas gracias a ti por sacar un tema tan interesante. De hecho, creo que da para mucho. O sea, es mucho más interesante conocer a alguien desde el lado de su sombra que desde el lado más oficial o más conocido, ¿no? Porque es lo que decías, tú te sorprendes y puedes llegar a conocer a la persona mucho más a fondo. Sí, es así, sí. Me gusta eso, sí. Me gusta más conocer desde su sombra, su vulnerabilidad, su susceptibilidad, porque uno conecta auténticamente. A que, bueno, vamos a hablar de nuestros éxitos, nuestros logros, todo lo que hemos logrado, entonces tú también tienes que sacar a la palestra todos tus logros para poder de alguna forma sentirte a la par con esa persona. Pero cuando lo haces desde la vulnerabilidad, como lo hicimos nosotras hoy, es absolutamente más auténtico. Totalmente, totalmente. Bueno, amiga imperfecta, que has llegado hasta este minuto del podcast, gracias siempre por quedarte hasta el final, por escucharnos el día de hoy y aprender sobre una nueva sombra. Espero que tú también te hayas conectado con nosotras y hoy hayas conocido un poco más de ti. Un abrazo a todas mis amigas imperfectas. Chao.